paso a paso que me gustó más, que es el método gráfico. Entonces, dimensionando según la velocidad del vapor. Bueno, establece ciertos límites máximos, con 25 a 30 metros por segundo, velocidades máximas, pero en líneas de suministro o de acometida de los equipos, no superar los 15 metros por segundo, porque ya los diámetros son pequeños. ¿Cómo es la metodología? Tenemos V igual a M por V minúscula, donde V mayúscula o V punto es caudal volumétrico igual a caudal másico por volumen específico del vapor. Caudal másico por volumen específico del vapor es igual al caudal volumétrico. Y a su vez tenemos que acá está despejado esto, pero pongo un cachito, acá tengo texto, acá. Esto es la básica Q caudal igual a velocidad, vamos a poner, si me permite, no, bueno, vamos a usar una X, así, por área, V, velocidad por área, solo que expresado con los términos que utilizamos aquí. Entonces, acá si despejamos, esto es C es la velocidad del vapor, V es el caudal másico. Entonces, esto aquí sería lo mismo que V es igual que caudal másico a la velocidad del vapor por la sección de la tubería. Entonces, despeja la sección. Sección es igual a caudal volumétrico, había hecho caudal másico, perdón, caudal volumétrico sobre la velocidad del vapor. Es la sección. La sección interna de la cañería, siempre en todo modelo de cálculo de fluido, lo que nos interesa es la sección interna de la cañería. ¿Por qué? Porque es el área que estamos tomando de pasaje del fluido. La sección interna es pi por diámetro interno al cuadrado sobre 4, igual a caudal volumétrico sobre velocidad. Despejando de esta, el diámetro interno de I es igual a raíz de 4 por V sobre pi por C. Y de ahí el diámetro interno de la tubería. Entonces, en función de caudal volumétrico y la velocidad del vapor, en metros por segundo, podemos obtener el diámetro interno de la cañería para seleccionar de catálogo. Bien, veamos por qué lo quería ver desde acá. Porque tiene un ejercicio, en el otro está hecho por Abaco, pero me parece más gráfico aquí. Entonces, se requiere una tubería de vapor para transportar 5.000 kilogramos hora de vapor saturado seco a 7 bar, presión relativa, a una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces, primer punto dice, en función de la presión y utilizando tablas se determina el volumen específico del vapor. Eso estaba aquí. Le hace falta saber el volumen específico porque como le está dando un valor de caudal másico, nosotros debemos saber cuál es el caudal volumétrico. Acá está dando un caudal másico, 5.000 kilos por hora. Entonces nos hace falta saber el volumen específico para convertirlo a caudal volumétrico. Entonces el volumen específico es de 0,24 metros cúbicos por kilogramo. Yo acá tengo en mis manos, aunque ustedes no lo vean, créanme, una tabla de vapor ordenada por presiones, y tengo que para 7 bar el vapor, el volumen específico es 0,27
0,27 metros cúbicos kilogramos. Para 8 bar es 0,24. Por lo tanto, creo que aquí hay un pequeño error de tipeo o de ver la tabla. Si se fijan en la tabla realmente es 0,27, no 0,24. Pero bueno, entonces dibujemos que acá en vez de 7 bar son 8 bar. Entonces, calculamos el caudal másico llevado a kilos por segundo. En realidad no se calculó nada, se convirtió esos kilogramos hora a kilos por segundo, entonces son 1,389 kilos por segundo, caudal másico, y para llevarlo a caudal volumétrico, lo multiplicamos por el volumen específico. Entonces tenemos el caudal volumétrico es igual a 1,389 kilos por segundo por 0,24 metros cúbicos sobre kilo, me da 0,33 metros cúbicos por segundo. Caudal volumétrico. Luego reemplazamos en la fórmula de diámetro que habíamos visto más arriba, el caudal volumétrico y la velocidad, y obtenemos el diámetro interno. Bastante simple, o sea, lo único que hay que saber buscar en la tabla el volumen específico del vapor a esa presión, o si le dan a temperatura, una tabla que ingrese en vez de por presión, ingresar por temperatura. Entonces, esos son, bueno, y aquí tiene una forma gráfica para ese mismo ejercicio. La otra forma es según caída de presión, y esto se hace de la siguiente forma. No hay ejercicio, pero sí está el método gráfico. Se ingresa. A ver, no están los bancos. Déjenme un segundo. Lo que pasa es que no está el enunciado. Está el dibujo, pero no está el enunciado. Bueno, vamos entonces de nuevo al apunte. Acá se han morfado. Acá está el nuevo, pues los valores son otros. Por presión hace falta conocer la temperatura del vapor, la presión, caudal y la caída de presión. Entonces dice, se pretende dimensionar una tubería para transportar 20.000 kilogramos hora de vapor recalentado a una presión de 15 bar y 300 grados centígrados. Por eso vapor recalentado, fíjense, 300 grados. Con una caída de presión de 1 bar cada 100 metros. O sea, lo que se busca es mantener una determinada parámetros de temperatura, o sea, esos 300 grados, llegar al punto de consumo con ese valor y tener una caída no mayor a 1 bar cada 100 metros. Entonces, lo que hace el ábaco de cálculo, que está en todos los manuales, se ingresa por temperatura, aquí abajo en el punto A, hasta la presión de trabajo, en B, acá son 15 bar, donde corta la presión de trabajo 15 bar, trazamos una horizontal hasta el caudal másico, que es 20.000 kilos, que es el punto C, y ahí se sube hacia arriba. Y eso se cruza con el valor de pérdida de presión por cada 100 metros, que acá dice 1 bar cada 100 metros. Entonces, en 1 bar cada 100 metros, el punto D, se traza una horizontal y donde corta la que venimos de abajo, a ver si me sale exacto, no, se me chingó el pulso, cruza en 150. Se cruzan en 150. 150 es el diámetro interior de la tubería. O sea, este es un cálculo por ábaco para el otro modelo de dimensionamiento. O sea, dimensionamiento por caída de presión. O sea, manteniendo una pérdida
de 1 bar cada 100 metros. Lo que obtenemos, o sea, para ese diámetro de cañería, 150 milímetros, y por el otro lado lo que tenemos es una pérdida por unidad de longitud. Lo que se hace para calcular las pérdidas totales o la caída total del sistema es luego tomar la largo total de la cañería con las longitudes equivalentes de accesorios y válvulas, etcétera, y hacer una regla de 3 aplicando esa pérdida. Dice, es importante, bueno, acá había algo más sobre caída de presión. Es importante mencionar que luego hay que determinar, bueno, justamente lo que decía, la pérdida de carga, pérdida de presión desde la caldera hasta el consumo. Para esto hay que considerar la longitud total de los tramos analizados, incluyendo la longitud equivalente de los accesorios. Finalmente se realiza una regla de 3 en función del valor de pérdida de presión por cada 100 metros obtenido del gráfico anterior. Bien, esto es una tabla, lo que se ve de longitudes equivalentes de vapor. Bueno, eso es un esquema que ya lo conocemos de una bajada de alimentación, se toma el lomo de la tubería para evitar que el vapor circule al consumo. El condensado que circula por la parte inferior de la cañería. Lo que hay que ver, o lo que vemos, lo que se desprende aquí, es la diferencia de diámetros que tenemos entre la conducción principal y las bajadas. Por lo tanto, lo que se debe tener en cuenta para los cálculos es tomar velocidades máximas inferiores en esos diámetros pequeños para evitar justamente problemas de pérdida y de condensación también. Espesor de tuberías. En las líneas de distribución de vapor a nivel industrial generalmente se utilizan tuberías de acero al carbono o de acero inoxidable. Sí, son las dos opciones. Tengamos en cuenta, salvo bueno, en algunas aplicaciones especiales o donde el riesgo de arrastrar sedimentos, óxidos, etcétera, es peligroso, como puede ser la alimentación de turbinas de vapor, esas cosas. El acero inoxidable ahí digamos, es la elección de facto, pero lo que quiero que quede claro es que el acero inoxidable es bastante más caro que el acero al carbono. Entonces no es una elección que se hace, bueno, usamos inoxidable porque se me dio la gana. Tiene que justificarse, tiene que realmente valer la pena porque es mucho más caro. Si no, lo que se usa son para las instalaciones industriales, básicamente acero al carbono. La cañería que se usa para conducción de fluido, ya sea a baja temperatura o alta temperatura, o sea, conducciones con presión interior, son en toda la industria de los fluidos los tubos de aceros bajo normativa ASTM A53. Hay distintas tecnologías, no es una sola la forma de construcción de los ASTM A53, pero en el caso de vapor se utilizan con soldadura eléctrica o por resistencia eléctrica a alta velocidad, a alta frecuencia. ERW, que es Electric Resistance Welding, soldadura por resistencia eléctrica. Dependiendo de las presiones,
será el espesor o la familia de espesores que se utilizará. Para las presiones de trabajo en nuestras instalaciones de vapor, generalmente se trabaja con cañería Schedule 40 o Schedule 80. El Schedule es una nominación que está referenciada a la presión interna y a los espesores. Eso es para tener una familia de caños que resiste o está diseñada para un determinado rango de presiones. Los espesores no son los mismos para cada diámetro de caño, varían. Lo que se mantiene constante son las presiones de trabajo. O sea, lo que nos aseguramos para distintos diámetros de cañería Schedule 40 es que las presiones de servicio de todos esos caños de distintos diámetros son las mismas. Los espesores de pared variarán porque está vinculado al diámetro del caño. ¿Qué sigue aquí? Lo que sigue aquí son las verificaciones de distintas formas de verificar el espesor de la cañería en función de presión de trabajo. Yo no sé si en el práctico se los va a pasar el ingeniero Quintero, pero aquí hace falta tener a mano la norma donde sale esto, que es la ANSI B311, la B311, que es la normativa de uso internacional de lo que se llama Power Piping, cañerías de potencia. Todas las instalaciones de vapor se verifican con la ANSI B311. ¿Por qué les digo que supongo que les va a mostrar eso el ingeniero Quintero? Porque acá, para poder utilizar esta fórmula, hace falta hacer referencia a ciertas tablas que tienen factores que se colocan dentro de estas fórmulas. Bueno, simplemente en función de las presiones de trabajo se hace una verificación de espesor de pared, o sea, qué espesor de pared requiere. Y de ahí se selecciona la cañería si es Schedule 40, Schedule 80. Aparte de, una vez que ya sabemos qué diámetro de cañería, qué espesor va a tener, el gran problema de las instalaciones de vapor es que se trabaja con alta temperatura. Por lo tanto, esa variación de temperatura desde frío hasta temperatura de servicio, ese gran salto térmico provoca en los caños dilataciones. Y la dilatación lineal es igual a la longitud de la tubería entre anclajes por alfa, el coeficiente de dilatación térmica, por el delta T, o sea, la variación, el salto térmico. Ese coeficiente varía en función de los rangos de temperatura y además el tipo de la composición de la tubería, de qué tipo de acero está construido, o cobre, lo que sea, pero en general usamos acero por las altas presiones. Aquí tenemos en la tabla está acero suave, acero aleado y acero inoxidable. Generalmente, los ASTM 53 son para aceros al carbono. Acá le llama acero suave. Acero al carbono son aceros con 0,1, 0,2 de carbono. Los aleados, que están más abajo, el cromo molibdeno, yo ahí peco de ignorante, pero yo en general los aceros al cromo molibdeno los he visto en uso estructural, tienen alta resistencia mecánica como caños estructurales. No los he visto en conducciones de fluido de alta presión. Y acero al carbono, aquí tiene otro. Acero inoxidable, que son al cromo-níquel, tiene sus coeficientes. Fíjense que los rangos de alfa, sin entrar en detalles muy específicos, pero vean que las dilataciones del acero inoxidable
son bastante más grandes que las del acero al carbono. O sea, cuando se trabaja con acero inoxidable, las deformaciones van a ser mayores. Si la tubería debe ser suficientemente flexible para adaptarse a los movimientos de los componentes al calentarse. En la mayoría de los casos, la tubería tiene suficiente flexibilidad natural gracias a unas longitudes razonables y a la cantidad de curvas. En otras instalaciones será necesario incorporar medios para lograr la flexibilidad necesaria. Seguramente en el práctico van a hacer estas verificaciones de la dilatación de la deformación de la tubería y se van a llevar una sorpresa. Cuando calculen las dilataciones, van a ver que terminan siendo una buena cantidad de centímetros. Van a tener deformaciones de, qué sé yo, hasta 15 centímetros, cosas así. O sea, dilatación es importante, se mueve mucho la cañería. Básicamente por el salto térmico, por las temperaturas a las que se está trabajando. A temperaturas normales, esta cuestión, ya que estamos hablando de dilataciones de cañerías, aprovecho para hacerles el comentario. Donde es más notorio son en las instalaciones de vapor por la alta temperatura. Pero es una regla a seguir donde tengan cañerías expuestas, por más que no sean cañerías que transporten fluido a alta temperatura, pueden ser cañerías de agua industrial, cañerías de agua contra incendio. Si son cañerías expuestas, o sea, son externas y están expuestas al sol, hay una gran diferencia entre la temperatura de la fecha que fue montado, o sea, qué temperatura cuando se construye esa cañería, qué temperatura hace ese día, y después en verano pueden tener un salto térmico importante. No por la temperatura ambiente solo, sino que por la radiación solar sobre la cañería toma alta temperatura, puede tomar 60 grados, 70 grados de temperatura. Entonces, si la fecha de montaje, cuando montaron, tenía 20 grados, hacia 20 grados, era una primavera hermosa la temperatura, y en verano tenemos 60, 70 grados en la cañería, va a haber deformaciones. Entonces, esta cuestión de las dilataciones en cañerías no solo está vinculado al vapor, sino que puede ocurrir en el resto de las instalaciones. Por supuesto que las cañerías de agua a temperatura ambiente, la dilatación es relativamente baja, pero existe. Y el problema de que aparezcan estas dilataciones en cañerías es que si el sistema no se puede deformar, van a aparecer tensiones. Tensiones sobre qué, sobre los soportes, sobre los equipos. Entonces, imaginémonos, ahí tenemos un esquema que es entre dos puntos fijos A, tenemos puntos deslizantes B y un punto C que es un accesorio de expansión. ¿Qué pasa si esa cañería se dilata, se deforma y no tiene y está confinada, está entre dos puntos fijos? Va a generar un esfuerzo, va a generar presión sobre los puntos A. Entonces, esas deformaciones que se transfieren, que se convierten en esfuerzo, digamos, dejemos de lado que la cañería se deforme y genere como un arco, se arquee, olvidémonos de eso. Pero esos esfuerzos que aparecen en los puntos fijos son importantes, son cargas importantes a la compresión, a la tracción. Y hay equipos que no están diseñados para soportar esas cargas. Por ejemplo, las bridas de una bomba, las bridas de la caldera, las bridas de una válvula, etc. Entonces, no puede haber, o si hay, tienen que ser ligeros los esfuerzos en los puntos fijos. Para evitar que aparezcan esos esfuerzos en los puntos fijos, tenemos que permitirle a la cañería que se deforme libremente. Dependiendo del espacio que tengamos para que se produzca esa deformación, esa dilatación, va a ser el accesorio de expansión. En algunos casos, simplemente jugando con curvas
podemos darle una forma para que se deforme fácilmente la cañería, y en otros casos no tendremos lugar y tendremos que colocar algún accesorio especial. Los soportes intermedios que se ven ahí, que son los puntos B, son soportes de tipo patín. Entonces, son soportes que no restringen el movimiento lineal de la cañería. La cañería en su eje puede moverse sin problema, y lo que se hace, se coloca una abrazadera, en la jerga se conoce por el nombre en inglés como U-bolt, es un tornillo en U. Una abrazadera para evitar que, si la deformación es excesiva de la cañería, se vaya a descolgar, o sea, salga de un eje, salga de su eje y se salga del soporte. Entonces, los distintos accesorios de dilatación, como les decía, están en función del espacio que tengamos y de la necesidad de dilatación de la cañería. Hay accesorios que permiten dilatar unos pocos milímetros y otros una gran cantidad. Entonces, dependiendo el nivel de dilatación que debamos absorber, serán los tipos de accesorios. En la parte superior izquierda, lo que vemos es una curva completa, es un rulo. Entonces viene la cañería y tiene un rulo. Cuando la cañería se achica, digamos, o sea, busca expandirse, ¿no es cierto? Pero al expandirse está fija entre los puntos A. Entonces no se puede expandir. Entonces, ¿qué genera? Genera esfuerzos de tracción hacia los puntos A. Si nosotros le damos en ese punto C un accesorio de expansión, lo que hace es esa deformación en el punto C la vemos como una compresión. Las dos puntas de la cañería se corren hacia adentro y ese rulo se tiende a abrirse. Cuando la cañería se enfría nuevamente, se vuelven a estirar y se vuelven a achicar el rulo. Entonces ese rulo, la deformación de esa curva completa o de ese rulo permite absorber las deformaciones y no transferir esfuerzos sobre los puntos fijos. Lo que hay que tener en cuenta es que ese tipo de accesorio debe montarse de forma horizontal siempre que haya lugar. Si no hay lugar para montarlo horizontalmente, tendrá que colocarse un purgador de condensado antes, porque no le va a permitir que el condensado circule a través del rulo. Y la otra cuestión a tener en cuenta con esa curva completa es que el ingreso, imagínenselo acostado, eso lo estamos viendo desde la vertical, estamos parados arriba de esa curva completa. El ingreso del vapor tiene que ser por la izquierda, esto es por la parte superior, y descarga por abajo hacia la derecha. Si fuese al revés, se nos acumularía el condensado. Entonces, esa forma permite que el condensado circule a través de ese accesorio de dilatación. A la derecha vemos otra variante, que es una lira, que es bastante usada cuando hay lugar, permite absorber dilataciones importantes. Cuando no hay espacio suficiente para ese tipo de accesorios, ya se trabaja o bien con juntas deslizantes o con fuelles. Las dos de arriba tienen, por supuesto, la fantástica importancia de que están construidos con la misma cañería que el resto de la instalación. Por lo tanto, los espesores son los mismos para las presiones de trabajo. En el caso de estas juntas deslizantes, ya hay que seleccionarla para una presión determinada y tiene un prensa-estopa, tiene un sello, entonces puede haber fugas de vapor, pérdidas de presión, y además que si la dilatación supera los valores
o las presiones, los valores digamos, que admite este tipo de junta deslizante, tiende a salirse de eje, se cruza. Entonces necesita tener soportería de alineación antes y después. Entonces, este tipo de juntas deslizantes son muy lindas, pero tienen sus limitaciones. Se utilizan donde hay muy poco espacio para poder expandir la cañería. Bueno, este es un ejemplo de una especie de lira, pero hecho, se llama una omega, una herradura, o un hairpin en inglés también, que está construido con tramos de codos y caño. Entonces, en vez de tener la omega, que en realidad no se pone uno con la dobladora a construirla a la omega, en algunos casos sí, sino que ya se compra fabricada para una cañería determinada. Hay otra forma de poder, con codos y cañería, soldar y generar una herradura para la expansión de la cañería. Y acá es donde vemos algunos valores, fíjense, dilataciones de hasta 200 milímetros, en función de cuanto mayor son los diámetros nominales, mayor las deformaciones. Bueno, estas son las juntas de expansión que les comentaba, que tienen su lado práctico, pero también tienen sus inconvenientes. Los inconvenientes es que no tiene una rigidez estructural, sino que es un acordeón, es totalmente flexible, permite deformaciones tanto en compresión como en tracción, pero a su vez hace falta algún grado de soportería o de encausadores para que la cañería no se desalinee. Muchas veces, digamos que en la mayoría de los casos, este tipo de juntas de expansión se buscan colocar no para absorber deformaciones importantes de cañería, para eso se trabaja con las liras o con las curvas, sino para compensar el desalineamiento de ciertas cañerías. Por ejemplo, la conexión a un equipo que en un punto fijo hacia la cañería, por ejemplo, a salir de la caldera o de una bomba o de algún tipo de accesorio que es rígido, que está construido en fundición. Entonces, para que esa brida no absorba deformaciones que pueden ser lineales, pero no necesariamente lineales, puede ser que la cañería se deforma en ángulo, tiene algún tipo de rotación, entonces para que no haya momentos, no haya cargas, digamos, no necesariamente lineales de compresión o de tracción, sino que pueden ser momentos sobre las bridas, se colocan este tipo de elementos de expansión, tipo fuelle. Bueno, aquí vemos algunas soluciones, conjuntas de dilatación, entre puntos fijos, soportes de alineación, cambios. ¿Cuáles son, digamos, las reglas del arte entre los anclajes principales? Fíjense que donde hay puntos fijos se le coloca siempre un elemento de dilatación, en este caso, para evitar que haya esfuerzos sobre ese punto fijo. Bueno, más cambios de altura. En este caso ya necesitan un sistema de arrastramiento para que no se vaya ese acordeón, no se vaya a deformar, no se vaya a doblar y salir de eje. Y ahí se corta y empieza a perder vapor por todos lados. Lo que quiero que quede claro es que este tipo de juntas de expansión, los fuelles, se usan para compensar ligeras variaciones, desalineamientos. No están pensados para grandes dilataciones. Como ven, en la mayoría de los casos se usan para desalineamientos. Bueno, distintas soluciones de cambio de
de altura o de equipos usando ese tipo de juntas. Se ve que era gratis porque hay un montón. Bueno, y ahora vamos a lo último de hoy, que es el cálculo del espesor del aislante para las tuberías. Que lo que nos interesa es esto del criterio del espesor económico. En este supuesto se trata de determinar aquel espesor que minimice el costo total de la instalación, teniendo en cuenta su periodo de explotación, esto es la vida útil de la instalación. Entonces, todas las cañerías de vapor llevan aislamiento. ¿Por qué? Para que el sistema sea eficiente, porque si no estamos estamos usándolo de calefactor para nuestra planta. Y lo que nosotros queremos es que el vapor llegue al punto de consumo y no que estemos calentando toda la planta tirándolo por el ambiente. Entonces, para que el sistema sea eficiente, debemos utilizar aislamiento. Y existe este criterio o esta metodología de cálculo para determinar cuál es el espesor de aislamiento económico, o sea, cuál es el valor más eficiente de aislamiento que debemos usar. ¿En función de qué? De distintos parámetros, como son el costo operativo y el costo de amortización. Entonces, el costo operativo está dado por la pérdida de energía, pérdida de calor, traducido a costo de combustible. Entonces, qué valor de combustible quemamos. Y costo de amortización está formado por el costo del aislante, la cobertura, esto es, el aislante se coloca sobre el caño y sobre eso va una cobertura que generalmente es aluminizada, y la mano de obra dividido el tiempo de amortización, o sea, costo aislante, costo de cobertura y de mano de obra dividido el tiempo de amortización. Finalmente se obtiene un costo total como la suma del costo operativo y del costo de amortización. Entonces tenemos dos parámetros principales, costo operativo y costo de amortización en pesos hora. Eso, la sumatoria me da el costo total. Vamos por partes. El costo operativo. Déjenme un segundito que tengo un machete marcado, que es más práctico verlo de ahí. Porque tengo algunas notas. Acá está. El costo operativo se origina por la pérdida de calor a través de caños y aislante. Disminuye al aumentar el espesor del aislante. O sea, cuanto mayor sea el aislante, menor va a ser el costo operativo. Entonces, el costo operativo es igual a Q por C sub C sobre PC por eta, donde Q es la cantidad de calor, C sub C costo del combustible, PC poder calorífico de combustible y eta rendimiento de la caldera. Recuerden este Q, cantidad de calor, porque esta formulita es simple, pero el gran trabajo del cálculo de espesor económico radica en calcular este Q, que es lo que vamos a ver en un instante. Eso, costo operativo. Costo de amortización, ¿no es cierto? Que la suma de costo operativo más costo de amortización eran el valor del costo total, que es lo que teníamos que calcular. El costo de amortización, para ciertos valores de espesor, el costo de mano de obra puede ser tomado como constante, o sea, nos varía la mano de obra, es una constante. En cambio, el costo del aislante y del cobertor aumentarán junto con el espesor. O sea, a medida que aumente el espesor del aislante, aumenta el costo del aislante y el costo del cobertor.
Entonces el costo de amortización, ¿qué es? Es la longitud de la cañería por C sub A, el costo del aislante, pi por C sub A sobre 4, factor de 2E más D1, ¿eso de dónde sale? Ese 2E más D1 es, en realidad, eso está, vamos un cachito al apunte, porque acá se han salteado un paso, así que vamos un cachito hasta allá. Para que vean de dónde sale. Ahí está. Costo de amortización. El costo de amortización, la fórmula esa que teníamos, no es la que estamos viendo acá. Es por D2 menos D1, cuadrado ambos, y lo que estaba ahí era ya reemplazado el valor de diámetro 2 en función de D1, porque el diámetro 2 es igual a D1, que es el diámetro interior, vamos acá, el diámetro interior, E es el espesor del aislante, acá tenemos E, y D2 es el diámetro externo del aislante. Entonces, D1 es el diámetro exterior del caño, y diámetro 2, D2 es el diámetro exterior del aislante. Entonces, D2 que será igual al diámetro exterior del caño más 2 veces el espesor. Y eso lo reemplazaron aquí. Entonces, tenemos ya reemplazado 2E más D1 menos D1 al cuadrado. O sea, está reemplazado el diámetro 2 en la fórmula. Más costo de cobertura del aislante, más costo de mano de obra. Todo eso sobre 8.760, que es la cantidad de horas en un año, que es 365 por 24, por T, el tiempo de amortización de la inversión en años. Bien, eso es costo de amortización. Hasta ahora simple. El costo de amortización, fíjense que todo lo que nos hace falta saber está ahí, ¿no es cierto? Es una cuestión de la geometría de los espesores de aislante y los valores de los costos de cobertura y costos de mano de obra. Punto. Vamos ahora, una vez que ya sabemos eso, volvamos a esto. El flujo térmico es igual a QR más QC. Esta es la ecuación 1, le pongamos 1. Q es igual, es la cantidad de calor, que es igual al calor por radiación más el calor por convección. O sea, hay dos formas de transmisión de calor. Calor por radiación y calor por convección. Así se va a disipar el calor a través del aislante al medio que lo rodea. Esta ecuación expresa la transmisión del calor a través del aislante, es igual a la pérdida de calor por convección QC más la pérdida de calor por radiación QR en la pared exterior de dicho aislante. Consideraciones para la ejecución de los cálculos térmicos. Se considera flujo de calor en estado estacionario. Se considera que la temperatura de la pared exterior del tubo, θ1, es igual a la temperatura del vapor dentro de la tubería. Por ende, no se considera la resistencia térmica del tubo, o sea, se toma como θ1, que es la temperatura en la superficie externa de la cañería o en la interna del aislante, igual a la temperatura del vapor. O sea, no se toma qué pérdida hay o qué resistencia térmica hay en el espesor de la pared del caño. Y tercero, se considera convección forzada en el cálculo de pérdidas de calor, que sería la peor de las hipótesis para la convección. Si no hubiese, o sea, ¿qué quiere decir convección forzada? Que hay una
una circulación a una determinada velocidad del aire que rodea la cañería. Por lo tanto, la transferencia por convección, a medida que aumenta la velocidad del aire que circula, es mayor. Entonces las pérdidas son mayores. Si el aire está quieto al lado, las pérdidas son menores. Entonces, ¿cuál es la mayor de las pérdidas? Bueno, que tengamos convección forzada, para el caso de la convección. El flujo térmico a través del aislante para una superficie está dado por Q igual a 2pi por K, tita 2 menos tita 1 sobre el logaritmo de 2 sobre D1, donde K es coeficiente de transmisión de calor, tita son las temperaturas afuera y adentro del aislante, y D son los diámetros. Lo que nos interesa saber es lo siguiente. Flujo térmico por radiación. ¿Por qué? Porque queríamos saber el calor por radiación y el calor por convección. El calor por radiación es igual a Fr por E por tita 2 menos tita M por pi por D2, donde F es un coeficiente de radiación, esto sale de tabla, y es el coeficiente de emisividad, también sale de tabla, en función de la terminación superficial del aislante o de la cañería. Eso por radiación, QR. Por convección, la convección puede ser natural o forzada. Y decíamos que la más desfavorable es la forzada. Entonces tomemos QF y 24,3 por D2 a la 0,4 menos por tita 2 menos tita M, fórmula 4. Esto es válido hasta velocidades de 3 metros por segundo. Velocidades mayores ya hay que utilizar la otra forma de QF, o para convección natural aquí tenemos QCN. La que nos interesa a nosotros para nuestra aplicación es esta, la 4, valor de convección forzada. Sabiendo QF o QCF y QR, que son convección, por radiación y por convección, podemos calcular Q, porque son la sumatoria de ambas. Entonces, reemplazando las distintas fórmulas que hemos visto recién en esta ecuación, esta es la ecuación 1, Q igual a QR más QC. Entonces, Q es igual a esta, a la fórmula 2, QR es la fórmula 3 y QC es la fórmula 4. Reemplazando todas esas, o sea, cada uno de esos términos, en la 1 me queda es Q, QR y QC. Lo que ocurre es que, bueno, el diámetro de 2 en función de D1, como ya habíamos visto antes, acá tenemos 2E más D1, ese es el diámetro de 2. Se observa que la temperatura del aislante, tita 2, aparece en ambos miembros. Por ende, para resolver la ecuación hay que iterar varias veces hasta lograr la convergencia. El valor inicial de tita 2 se puede obtener con precisión suficiente partiendo de la siguiente ecuación empírica. Tita 2 igual a esto. Una vez que la ecuación converge, logrando que se igualen los dos términos al segundo decimal después de la coma, se procede a calcular la cantidad de calor perdido utilizando la ecuación 1 de flujo térmico. O sea, una vez que convergió, podemos calcular usando la fórmula 1. Ese Q es el valor para Q, ¿se acuerdan? Para aquí, para poder calcular el costo operativo. O sea, una vez que llegamos al valor de Q, que venía del calor por radiación, calor por convección, podemos calcular el costo operativo y de ahí los costos totales.
Entonces, una vez que hemos calculado ese Q, calculamos costo operativo, costo de amortización, perdón, costo operativo, está mal escrito ahí, el costo de amortización es este, costo operativo, está mal escrito. Una vez que se calculó eso, se grafican. Entonces tenemos, en el gráfico tenemos costo por pérdida de calor o costo operativo es con las crucecitas en negro. Costo de amortización es el rojo y el costo total es el azul. Y lo que nosotros debemos buscar es cuál es el punto económico. Y el punto económico va a caer en el pozo, en el punto más bajo del valor económico, que fíjense que no necesariamente va a ser el más bajo de uno o de otro. Entonces, para eso sirve, para poder elegir en función de el mejor, el más bajo de los costos económicos, del costo total, ¿no es cierto?, cuál es el espesor económico del aislante. En este caso estará en 0,075, una cosa así. Por ahí nos cae el aislante. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, o sea, es aparatoso la metodología porque tiene muchas fórmulas, pero en la práctica lo van a armar en una planilla de Excel, o sea, es simple. Una vez que se arman las fórmulas, hay que cargar un par de coeficientes de tabla, que es el de emitividad y el otro más, y el resto son todos datos. O sea, se ve demasiada formularia, pero es muy simple, se resuelve fácil. Seguramente en el práctico les van a pedir eso, para que calculen el espesor económico del aislante. Bien. ¿Preguntas? ¿Respuestas? Profe, disculpe, Sí. yo le hago una pregunta. Hoy fue la última clase con usted, ya la próxima es con el ingeniero Quinteros. Sí, señor. Perfecto. ¿Y sabe algo del parcial? La clase siguiente a Quintero, el 3. Profe, ¿no hay forma de pasarlo para el 10? Pregúntenle a Arolfo. Eso está fuera de mis manos. Arolfo es el encargado de la cátedra. Mándenle un correíto, pregúntenle a Arolfo. O sea, yo no les digo que no, pregúntenle a Arolfo. Si Arolfo le dice sí, ¿cómo no? Fantástico. O sea, no pongo yo la fecha, ni tengo el poder para correrla. ¿Tienen el correo de Arolfo? Sí. Sí, profe, sí, lo tenemos. De última, si le puede llegar a consultar a usted porque por ahí no contesta o tarda. Bueno, en todo caso yo le adelanto la inquietud. Bueno, listo. Gracias, profe. No, por favor. Bien, gente. Bueno, entonces la semana que viene tienen el práctico con Quintero. Y después parcial de aire y vapor. ¿Alguna pregunta más? Si no, les dejo toda la mañana primaveral para que se dediquen a estudiar. Bien. Bueno, gente. Hasta luego. Nos vemos cualquier cosa en los turnos de examen. En los coloquios. Bien. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Profe. Chao.